Mm, Ok, Comple- vamos a complementar la charla aprendiendo qué es el carácter y qué es el temperamento, porque muchas personas no tenemos claro esos conceptos, entonces decimos, no es que yo soy de carácter fuerte, no es que yo soy de temperamento fuerte y no tenemos ni idea qué es el carácter y no tenemos ni idea qué es el temperamento. Entonces, si nosotros hablamos de temperamento, temperamento es la base natural de nuestra personalidad, es con lo que nacemos. Es decir, si eres una persona alegre, si eres una persona reflexiva, si eres una persona impulsiva, eso es algo que viene contigo de tu nacimiento. Eso es la base de tu temperamento. Pero el carácter es la formación de ese temperamento, es la parte final. Digamos que el temperamento es el inicio, pero el carácter es el proceso final, ¿cierto? Entonces, muchas personas podemos nacer con un temperamento pasivo, otras personas podemos nacer con un temperamento tal vez reflexivo, otras podemos nacer con un temperamento muy agresivo y son cosas que están en el ADN. Nacimos así, ¿cierto? Digamos que, entre comillas, eso no tiene cambio. Pero lo que tiene cambio es el carácter que se va a ir formando a través de distintas cosas que vamos a ir aprendiendo en esta charla. Entonces, digamos, un niño puede nacer inquieto, ¿cierto? O puede nacer tranquilo. Eso no es porque se lo hayan inculcado, sino porque es su esencia. El carácter, en cambio, es la formación moral y la formación espiritual que vamos teniendo a lo largo de la vida y en las distintas etapas que vamos atravesando. Entonces, el carácter es algo que se desarrolla, no es lo mismo que el temperamento. Una persona, digamos, de carácter, que dice que es de carácter fuerte, fue porque lo desarrolló a través de distintas circunstancias que fueron atravesando su vida. Una persona que, digamos, ha pasado por corrección, por disciplina, por pruebas y por otras situaciones, va cambiando y va formando su carácter y su carácter va enlazado a su temperamento y eso va a formar la personalidad de la persona, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, el temperamento, digámoslo así, es el nacimiento y el carácter es la etapa de desarrollo y formación de cada uno de nosotros. Sandrita, hola, por Facebook, bienvenida. Entonces, ¿cómo se forma el carácter de nosotros? ¿Cierto? El carácter de nosotros se forma por varios factores. El primero es como la herencia, lo que recibimos, como el ADN que viene incrustado ya dentro de nosotros. Entonces, digamos que es la materia prima de nuestra personalidad. Entonces, digamos un ejemplo. Si una persona es de carácter colérico, que ya se los voy a enseñar más adelante, puede volverse de un carácter firme, pero trabajándolo continuamente. Y dejaría de ser una persona colérica, es decir, una persona explosiva, y se convertiría en una persona fuerte, digamos, controlada, porque trabajó y desarrolló su carácter. Otra cosa que influye en el carácter es la educación y el ambiente social en el que tú te desarrollas o en el que tú te mueves. La familia, la cultura, las experiencias de la infancia, todo eso va dejando huella y te va ayudando a desarrollarte y a formar lo que tú eres. Te va complementando, es como un rompecabezas que va encajando. Digamos, los consejos, los ejemplos, la imagen de tus padres, la educación de tu casa, la educación del colegio,
todo eso va a permitir que tú te vayas desarrollando y complementando tu temperamento a través del desarrollo de tu carácter. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Eso quiere decir que cuando nosotros ya estamos en la etapa de formación, en la etapa de educación, lo que sembremos en la edad temprana, ya nadie nos lo va a quitar. De hecho, está establecido que en los 7, 8 primeros años de vida, lo que tú enseñas, lo que tú educas, lo que tú siembras, ya no desaparece de ti. Ya son tus columnas, son tus simientes. Y eso es lo que ya después tú vas a desarrollar en una etapa mayor. Entonces, otra cosa que ayuda a que formes tu carácter son las decisiones personales. Cada elección, cada decisión que tú tomas en la vida te va a traer consecuencias, sean buenas o sean malas. Y esas consecuencias van a ayudarte a que tú forjes ese carácter. O te destruyen o te fortalecen, o te hacen débil o te ayudan a descubrir cosas en ti que antes ni siquiera sabías que tenían. Cada decisión que tú tomes debe ser con honestidad, debe ser con integridad, debe ser, digamos, desde los principios que se te han enseñado. Eso va fortaleciendo tu carácter, tu personalidad, lo que tú eres, tu esencia. Permítame un momentico, yo le doy la bienvenida a otra chica. Entonces, ¿qué más nos fomenta el carácter? Las dificultades, las pruebas. Yo digo que la mejor escuela, la mejor formación que nosotros tenemos en la vida es la vida misma. Si tú vas a los colegios, tú vas a las universidades y tú aprendes conocimiento humano y eso está bien, pero la vida te enseña, la vida te forma y los distintos procesos por los que tú pasas son los que te van a enseñar a ser una persona humilde o una persona orgullosa, a ser una persona noble o a ser una persona altiva. O sea, la vida misma, cada proceso te lo va a ir llevando. Por ejemplo, los que me conocen hace muchos años saben que yo no, yo era una persona supremamente altiva, supremamente orgullosa. Digamos, crecí en un medio de privilegios económicos y eso hacía que para mí fuera muy importante el dinero. Entonces, para mí una persona de escasos recursos, un vigilante, una aseadora, digamos que estaban por debajo de mi hombro. Por encima de mi hombro solo era yo. Entonces, yo crecí con el dinero de mi papá, entonces yo me jactaba, yo era la que tenía el grado de mi papá, yo era la que tenía la plata de mi papá, yo era la que tenía la influencia de mi papá. Y digamos que eso llegó a mi vida por muchos faltantes, pero eso fue desarrollando un carácter que no estaba sano dentro de mí. Y se fue volviendo como una fortaleza, pero llegó un momento en que Dios dijo, eso no me sirve así. Ese carácter tuyo lo tengo que transformar en algo diferente para que sí me sirva. Y el Señor me empezó a pasar por unos procesos fuertes donde tuve que, mejor dicho, me trituró o me pulverizó para quebrarme el orgullo, para quebrarme la altivez, para quebrarme la vanidad, para quebrarme mi ego y entender que yo no era nada ni tenía nada, sino que lo único que yo tenía de valor era lo que Dios quisiera poner en mí y hacer de mí. Ese era mi verdadero valor. Pero lo vine a entender con los procesos y mi carácter se transformó de la altivez. No digo que sea una mansa paloma, pero sí he aprendido a bajar la cabeza, sí he aprendido a pedir perdón,
sí he aprendido a decir, tienes razón, y eso no llegó de la noche a la mañana. Eso fueron años que tuve que ser así, moldeadita, 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 pero hoy en día se lo agradezco a Dios porque si no, sería una persona bastante fastidiosa. ¿Listo? Entonces, Sí. otra cosa que Dios hace para que nosotros tengamos un buen carácter o formarnos el carácter es utilizar al Espíritu Santo. Él es el mejor formador de carácter que hay, porque el Espíritu Santo transforma cualquier imperfección en perfección. El Espíritu Santo es el único capaz de moldearnos y formarnos a la imagen de Cristo. Él es el que nos cambia la mente, nos cambia el corazón, nos muda la manera de hablar, nos muda la manera de reaccionar, nos muda la manera de muchas cosas que hacemos en lo natural. Él ya todo lo transforma para el servicio y digamos el agrado de Dios, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios dice en Gálatas 5 22 23 que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Dominio propio. Es algo importantísimo a la hora de tú desarrollar tu carácter. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y dice que cuando ya tenemos nosotros el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que realmente tienen que ser parte de un buen carácter para desarrollar un temperamento con un carácter sano al servicio de Dios. Y cuando decimos al servicio de Dios es para nuestro propio bien, porque si Dios ya nos restauró, eso quiere decir que nosotras podemos ser restauradoras también de otras Sí. personas, ¿cierto? Entonces, Dios dice acá en su palabra que Él a todos nos transforma de gloria en gloria, segunda de Corintios 3:18. Y también, digamos que la fórmula es esta. Tienes un temperamento con el que tú naces. Viene más la educación, más las decisiones, más las pruebas, más el Espíritu Santo. Resultado, carácter sano, un buen carácter. ¿Listo? Muchas veces nosotros decimos, es que yo soy de carácter fuerte, por decir que son de temperamento fuerte. Y son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo decir soy de temperamento fuerte a soy de carácter fuerte. Un temperamento fuerte puede ser una persona violenta, puede ser una persona agresiva, puede ser una persona explosiva. Eso es un temperamento fuerte que no ha sido tratado para producir un buen carácter. Un carácter fuerte es una persona con dominio propio, es una persona con determinación, es una persona que sabe madurar, controlar sus emociones. Hace mucho tiempo nos ponían un ejemplo de una historia y decían que estaban como en un bar, unos muchachos jóvenes, y de pronto llegó un señor de edad avanzada y se sentó en una mesita aparte. Y entonces empezaron a burlarse y le decían, mire, dice que ese viejo es de carácter fuerte. Mire, andan, todo el mundo dice que ese viejo es de carácter fuerte y empezaron a burlarse y a decirle. Entonces le dice un muchacho al otro, le dice, ¿por qué no vas y lo provocas para ver qué tan fuerte es el man, para ver con qué nos va a salir, para ver, sí, como tentarlo? Y se fueron, le botaron agua, le botaron licor, lo insultaron, le decían, y se para el joven y dice, qué carácter fuerte, el tipo no, ni me dijo, mu, no fue capaz de decirme nada, qué carácter fuerte. Y se para otro y le dice, tiene el carácter más fuerte que he conocido, porque pudiendo responderte, pudiendo agredirte, pudiendo devolverte la ofensa,
tuvo dominio propio. Temperamento es diferente al carácter. Por eso nuestro temperamento no lo podemos cambiar porque es el gen, son los genes que tenemos, es lo que ya viene incrustado en nosotros, pero el carácter sí lo podemos transformar, el carácter sí lo podemos moldear. Listo. Entonces, como ya vimos qué es el carácter, ahora sí vamos a entrar en materia, qué son los temperamentos. ¿Cuáles son los temperamentos? Porque así como hace 8 días vimos los lenguajes del amor y la importancia de conocer cuál es mi lenguaje, pero también cuál es el lenguaje de mis seres queridos y las personas que me rodean, porque eso afianza las relaciones, trae conexión, trae sanidad. Conocer los temperamentos también me va a permitir entender y de profundizar como en mis seres queridos y entender por qué ciertos comportamientos o cómo los puedo complementar o cómo los puedo potencializar o cómo los puedo sacar adelante, ¿cierto? Porque necesito conocer las debilidades, pero también las fortalezas de cada temperamento. Y viene el primer temperamento, colérico. ¿Qué les dice eso? Es una persona que, ¿cierto? La persona colérica tiene unas cualidades. ¿Cuáles son? Es decidida, es firme, es enérgica y es muy orientada hacia las metas. Es una persona muy enfocada. Tiene liderazgo natural, tiene gran iniciativa, tiene gran capacidad de organización y ama los retos y la acción. ¡Wow! Es un teso, es una tesa, ¿cierto? Pero Mm. la persona colérica también tiene unas debilidades. ¿Qué debilidades tiene o presenta una persona colérica? Pero, perdón, antes de eso vamos a ver las fortalezas. Tiene la voluntad fuerte y determinada. Es una persona que cuando dice quiero, quiero. Cuando dice no quiero, no quiero. Es una persona que resuelve problemas, que no se queda pensando qué voy a hacer. Ustedes no sé si conocen personas que llegan a una situación y de una vez van pensando, bueno, vamos a hacer, vamos a... Yo creo, de hecho, uno de mis temperamentos es este. Yo soy colérico sanguínea. Entonces, nunca me quedo pensando en el problema, sino muestre, pues, ¿qué vamos a hacer? Resolvamos, ¿qué camino hay? ¿Por dónde cogemos? Eso es una persona sanguínea. Resuelve, ¿cierto? No se rinde, por lo menos no fácilmente, y es buen líder en momentos de crisis. No es una persona que sale corriendo, sino que es una persona que más bien trata de fortalecer a los demás. ¿M? Pero ahora sí, tiene unas debilidades, que no todo es perfecto. También hay debilidades. Entonces, puede, como es tan líder, a veces somos, o sea, tenemos un liderazgo tan fuerte que a veces somos dominantes, por no decir, en la gran mayoría de los casos, somos muy dominantes, somos autoritarios, ¿sí? Es ya, es así, no nos gusta esperar, nos gusta el ya, no nos gusta que nos evadan la responsabilidad. Si uno dice lava los platos ya, es ya, así como decía Leonel Álvarez, si es ya, mijito, es ya. Entonces, eso hace que seamos impacientes con las personas y a veces seamos hasta duros con las otras personas. ¿Cierto? Somos un poco intolerantes o poca empatía. Un temperamento colérico no tratado es poco empático, o sea, no siente dolor fácilmente hacia los demás, porque es él. Y yo creo que ahí fue donde Dios me tuvo que quebrar mucho, porque yo era así, literalmente así. Es una persona que también puede descuidar los sentimientos, porque como está tan preocupada en sus metas, está tan enfocada en hacer, está tan enfocada en decidir, está tan enfocada en una cosa en la otra, se le olvida
existe gente a su alrededor y se le olvida que no todos son como él o que no todos son como ella. Y nos cuesta entender que no sean ágiles, nos cuesta entender que no resuelvan, nos cuesta entender su temperamento. Pero ¿cómo puede un colérico transformarse y tener un buen carácter con ese tipo de temperamento? Primero, como tiene orgullo, dureza y autoritarismo, pues es una persona líder firme y determinada que tiene que aprender a guiar sin aplastar la gente. Tiene que aprender a guiar entendiendo las cualidades de las demás personas. Un ejemplo, si a mí me ayudaban a arreglar la casa, tenía que ser a mi manera. Porque si tú no barrías como a mí me gusta que barrieran, no me estás ayudando. Porque me toca volver a barrer, porque es a mi manera. Pero cuando yo entendí que, por ejemplo, cuando mi hija barría la casa y lo hacía a su manera, me estaba ayudando, pero era una manera diferente de ayudar. Y tuve que empezar a entender y a valorar ese tipo de cosas en las personas. Entonces, una persona que tenga este tipo de temperamento tiene, no es si quiere, tiene que aprender a manejar la mansedumbre, el dominio propio. Y es lo que más cuesta. Es muy difícil aprender a aceptar la exhortación. Es muy difícil para un colérico aprender a ser manso porque siente que pierde, ¿cierto? Pero cuando yo, por ejemplo, entendí que ceder, que darle la importancia a los demás, que escucharlos, que dejarlos involucrar en mis proyectos no me hacía débil, aprendí a bajarme, aprendí a entender, o sea, Dios me tuvo que ir llevando de narices a ese proceso. Entonces, un colérico, dice acá la palabra en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportando, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. El colérico a veces le cuesta demostrar amor porque fácilmente se desespera, fácilmente está todo el tiempo señalando. Es que no es capaz, es que cómo no lo hace, es que esto tan fácil, es que esto no, o sea, porque quiere que todo el mundo actúe, piense y haga lo que él dice. Entonces, ese es un colérico. Pablo era un ejemplo o es un gran ejemplo de lo que es un temperamento colérico. Pero Pablo, antes de ser transformado en su carácter, Pablo era un mal líder, por decirlo así. Era perseguidor de los cristianos, era asesino de los cristianos. Era un hombre que tenía la ley, pero hacía cosas violentas, hacía cosas fuertes, dañaba familias, porque él estaba protegiendo su liderazgo, su punto de vista, pero cuando llegó el Señor y lo tumbó del caballo o de la mula, no sé en qué iría, y le quitó el orgullo, la altivez y lo bajó y le dijo, un momentico, usted me sirve, pero se me baja. Así no es. ¿Y quién llegó a ser Pablo? Pablo no dejó de ser Pablo, pero Pablo fue transformado para el servicio de Dios. Nosotras no vamos a dejar de ser nosotras, pero vamos a ser transformadas para poder servir a Dios y cumplir su propósito. El segundo temperamento, vayan tomando nota para que después me digan, así como estuvieron escribiendo en Facebook, cuáles eran sus lenguajes del amor, me vayan diciendo después cuáles son sus temperamentos. El sanguíneo. Es un temperamento genial. A mí me encanta porque una persona sanguínea es alegre, es el centro de atención, es extrovertido, es carismático, le fascina la compañía, es optimista, es entusiasta, no dicho, es el chacha, ¿cierto?
Es gran comunicador, es creativo y es muy expresivo. Entonces, imagínense una persona como yo, colérica, sanguínea. Tengo como de los dos, pero era al extremo, porque entonces era o muy dura o muy extrovertida. Entonces era o muy líder o muy entusiasta. O sea, era impresionante esa fusión y por eso era que a veces colapsaba en muchas cosas de mi vida. Fortalezas del sanguíneo. Inspira entusiasmo en los demás. Donde hay un sanguíneo, la gente no se aburre. Donde hay un sanguíneo, la gente se impregna. O sea, no, fresco, vamos para adelante, no va a pasar nada, esto pasa, esto, y siempre va a haber lo mejor en medio de las dificultades. El sanguíneo, como es amante de la compañía, es empático. Es una persona que le gusta hacer amigos fácil. ¿A dónde llega ese amigos? Yo me acuerdo que mi mamá me regañaba mucho por eso, porque decía que yo era muy amiguera. Pero era algo que donde yo llegaba, hacía amigos. Era como un imán. Y bueno, bendito Dios. Entonces, la fortaleza del sanguíneo inspira entusiasmo, hace amigos fáciles, animador, es motivador y transmite alegría todo el tiempo. O sea, un sanguíneo hasta el infinito y más allá, ¿cierto? Qué rica una persona así, porque a veces uno necesita sanguíneos en su vida porque son esas personas que te sacan como de ciertas situaciones y te hacen ver la vida diferente. Es un complemento muy bueno tener personas sanguíneas alrededor tuyo, pero también tiene debilidades. No todo es bonito, no todo es color de rosa. El sanguíneo, por lo general, como es tan entusiasta, es inconstante. Entonces, ay, voy a montar este negocio. Lo montó, pero lo dejó a mitad de camino. Ay, voy a empezar a estudiar inglés. Empezó, pero lo dejó a mitad de camino. Ay, no sé, voy a emprender esta empresa. La montó y la dejó a mitad de camino. Entonces, el sanguíneo, por ser ¿qué digo yo?, extrovertido, como que no se enfoca fácilmente, como que lo que empieza no lo canaliza, no lo proyecta y no lo termina. ¿M? Entonces, entre las debilidades del sanguíneo está que es una persona que no se compromete mucho, ¿sí? Es un poco superficial en sus compromisos, es impulsivo, suelta las cosas así, habla sin pensar, que en eso sí que me trató Dios porque suelta boca, que Dios mío bendito. Yo decía, es que yo soy sincera. No, lo que era una imprudente. Entonces Dios me tuvo que decir, así no se habla, así no se dice, aprenda a callar, aprenda a decir, si no le piden consejo no lo des, sino porque era bastante, mi carácter colérico primaba sobre el temperamento sanguíneo, entonces me trajo problemas. ¿Listo? Y la persona sanguínea también como debilidad puede llegar a ser egocéntrica, ¿cierto? ¿Cómo puede un sanguíneo complementarse con un buen carácter? Entonces, como ya sabemos que es superficial, inconstante, habla sin pensar, es una persona que se va a transformar si trabaja la disciplina y la responsabilidad. Porque lo que el colérico necesita es fortalecerse y ser más determinado y tener disciplina, que lo que empiece lo termine, ¿sí? Que no deje los proyectos a media. Yo también fui así. Es que si miramos, uno también tiene como de todo un poquito. Pero yo era así, yo empezaba una cosa y de pronto la dejaba a medias. Yo siempre decía, ay, quiero leer un libro y empezaba y me quedaba en el prólogo, o sea, o en el índice. Y ya, ay, no, ya me cansé. O tres palabras, ay, no. Y ya hasta que un día dije, no, yo quiero leer, a mí me gusta la lectura, pero ¿por qué no soy capaz de leerme un libro? Y dije, no puedo leer una hoja hoy, listo. Pasaban dos, tres días, no, otra hoja, listo. Este año me leo un libro, pero me lo tengo que leer.
hasta que empecé a pedirle al Señor determinación. Yo le dije, tú me tienes que determinar que lo que yo empiece, lo termine. Y la palabra lo dice, determinarás una cosa y te será firme. Entonces, si está la promesa, yo tenía que era simplemente utilizar la promesa. Y empecé a pedirle, de un momento a otro ya había terminado un libro, después otro, y ahora mantengo un libro, luego sigo con el otro, luego sigo, me gusta porque me alimenta, me instruye y se me volvió un deleite. Pero me costó generar la disciplina y la determinación. Entonces, muchas veces hay que empezar por pequeñas cositas para ir trabajando y mejorando ese carácter que te va a complementar tu temperamento. Entonces, ¿cómo más tú puedes hacer? La palabra dice en Mateo 5:37 para los sanguíneos, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Es decir, por favor, no diga tanta cháchara, no hable tanta carreta, no tire tanto verbo. Diga lo que tiene que decir puntual y ya. Haga lo que tiene que hacer puntual y ya. Esa es la fortaleza que tiene que entrar a trabajar el sanguíneo. Responsabilidad y disciplina, y eso se va haciendo con pequeños actos. No empiecen por lo grande porque se van a frustrar. Empecemos por cosas pequeñitas. ¿Sí? Por ejemplo, necesitas tomar agua para tu salud, pero no te gusta el agua. Empieza con cucharitas de agua. No empieces que te tienes que tomar los 10 litros y cojas tu termo y te tomas un sorbo y ya no quieres más, te vas a frustrar. No, voy a la cocina, ay, me acordé de algo, una cucharita de agua. Ay, me acordé, ay, una cucharita de agua. Y cuando tú empiezas por pequeñas cosas, es más fácil ir escalando y determinándose para generar hábitos nuevos. ¿Listo? Luego seguimos con un temperamento que me encanta, pero que los coléricos nos cuesta mucho entender, que son los melancólicos. ¿Qué les dice la palabra melancólico? Pues es el que todo le afecta, la verdad. O sea, un melancólico, bueno, yo lloro por todo, yo lloro viendo la Pantera Rosa, pero un melancólico es analítico, es reflexivo, es perfeccionista, sensible, supremamente sensible, es leal, es muy profundo en sus sentimientos. Es una persona, por eso todo lo toma tan personal. Un flemático no es lo mismo que tú le digas a un colérico, ay, no me friegue, a que tú le digas a un flemático eso, en ese término es el caos, la Rosa de Guadalupe se acaba, mejor dicho, el drama, porque es su temperamento, con su carácter. Es una persona bastante, digámoslo así, sensible. ¿Listo? El melancólico ama la belleza, le gusta el orden, le gusta la justicia, son justicieros, es responsable, es confiable, es trabajador, le fascinan los detallitos, entonces son lo que nosotros decimos cursis, pero no, son personas muy del detalle, muy de cositeritos, como le decimos nosotros por acá, pero son personas muy creativas, muy artísticas, por la misma sensibilidad que manejan, ¿cierto? Pero aquí viene el pero, pueden ser supremamente pesimistas, supremamente críticos. A todo le ven un pero. Les da miedo empezar proyectos, les da miedo lanzarse a grandes cosas. Son tan perfeccionistas a veces que se frustran muy fácil. Se frustran muy fácil si no obtienen los resultados que quieren,
sino ven las cosas como con el resultado y el desarrollo que quieren tener en el tiempo que lo quieren tener. Son muy introvertidos. El flemático por lo general es una persona que le cuesta expresar sus sentimientos. Entonces, son, como decimos por acá, solos. Les gusta más bien estar retraíditos, no les gusta mucho la bulla, no les gusta mucho el gentío, no les gusta mucho que no me vayas a hacer hablar, por favor a mí no me saques, por favor a mí no me pongas, porque les gusta más bien estar ahí como detrás de bambalinas, porque son personas que no les gusta sentirse expuestas porque se deprimen fácilmente. Por lo que yo les digo, no es lo mismo que tú le digas a un colérico sanguíneo, ve, mira, eso te quedó mal, eso te quedó horrible, pero no es porque le estés diciendo que no sirve para nada. Tú te lo dices a un flemático y ya el flemático dice, no sirvo, esto me quedó mal, esto no es lo mío, esto, o sea, se le volvió un caos total un comentario simplemente por lo que es tan sencillo. Entonces, este tipo de cosas nos van a ayudar a entender muchas reacciones de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Y entonces, como vamos a entender cuáles son los temperamentos y en qué tiene que trabajar cada temperamento, pues esto nos va a ayudar a decir, no, yo a él, que es colérico, no le puedo llegar de esta forma. Yo a este colérico le tengo que aprender a controlar y a trabajar más bien de esta manera, ¿cierto? Para eso es que estamos aprendiendo. El melancólico, entonces, ¿cómo se fusiona con un buen carácter? Como es una persona perfeccionista que se desanima fácil, que es pensador, que es creativo, que todo, tiene que trabajar la confianza en Dios y el gozo, no la alegría del mundo, sino el gozo, que es diferente. Porque la alegría del mundo es circunstancial. ¿Listo? O sea, si ganaste dinero, estás contento. Si tu novio te alaba y te echa un piropo, estás contento. Si tu esposa te trató bien, estás contento. Pero si te echaron del trabajo, se acabó el mundo. Pero si tu esposo hoy te contestó con dos piedras en la mano, se te acabó el mundo. Pero si hoy no tienes dinero, se te acabó el mundo. Cuando tú tienes el gozo, que es parte del fruto del Espíritu Santo, es diferente, porque tu esposo te habló feo, te dolió. Bueno, ay, papito Dios, encárgate tú. Tú eres el único, y no te roba el gozo, no te daña, no te destruye, no te roba tu esencia, porque tu esencia es el Espíritu Santo. Pero cuando tú no lo tienes adentro, entonces es fácil que te quiten tu esencia, te vacíen. Por eso hay veces esos sentimientos tan grandes de vacíos emocionales, porque no está el Espíritu Santo, que es el único capaz de llenar cada vacío de tu vida, de llenarte, de darte gozo. Entonces hay que trabajar el gozo espiritual y la confianza en Dios. Cuando tú empiezas a ver que no dependes de los demás, que lo que digan los demás no te tiene por qué afectar, que a ti te tiene que importar es lo que Dios piense de ti, lo que Dios diga de ti. Eso es lo que te tiene que importar. Porque así tú te esfuerces en ser la mejor mujer del mundo, la mejor esposa, la mejor mamá, la mejor amiga, la mejor compañera, siempre van a hablar de ti. Siempre. Ujú. Nunca va a haber el 100% de las personas que digan, sí, es espectacular, ella lo hace, wow. Nunca, nunca, no va a pasar. ¿Cierto? Entonces, por eso es tan importante que a nosotros simplemente no es que nos volvamos descarados y tampoco actuemos sin pensar en en cómo podemos afectar a los demás. No, eso es otra cosa. Pero sí es que si hablaron de Jesús, santo, perfecto, pues por Dios, ¿qué nos espera a nosotras que cometemos errores todos los días,
que pensamos como humanos, que somos humanos, que simplemente estamos en proceso de formación, en proceso de transformación, en proceso de cambio, pues es muy difícil que caigamos derechito para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, un melancólico, por ejemplo, en la Biblia fue Moisés. Él era tremendamente profundo, sensible, cuidadoso, pero él tuvo que desarrollar la confianza en Dios y evitar el desánimo. Y el versículo lo dice en el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y Moisés tuvo que aprender a confiar en Dios, aunque tenía los enemigos encima, aunque estuvo solo en el desierto, aunque tuvo problemas de identidad, aunque tenía tartamudez, o sea, aunque hubo muchos factores en su vida que lo podían haber frustrado, él aprendió a confiar en Dios y él aprendió a tener el gozo de Dios. Amén. Viene nuestro cuarto temperamento y es el flemático. Una persona flemática es una persona tranquila, paciente, equilibrada, serena, diplomática, confiable, pura paz, solo paz, evitar conflictos. Yo no sé si ustedes veían un programa que se llama, que era Celio, ¿qué? Mira que viene la culebra. Ay, ¿dónde? Pero no se movían, no hacían nada. Un flemático es así, es una persona demasiado pasiva. O sea, es una persona que puede rayar un poco incluso si no se maneja con la pereza, ¿cierto? Es indecisa, evita responsabilidades difíciles, no le gusta que la pongan como a esforzarse, es poco entusiasma, es muy difícil de motivar a un flemático. Vamos a tapar. No, gracias. Mira que nos vamos a ganar la lotería. No, yo paso. O sea, un flemático es una persona muy difícil de motivar, muy difícil de entusiasmar, pero es una persona que hay que aprender a amar también, ¿cierto? Porque de hecho nosotros también hemos tenido, somos o tuvimos parte de flemático también. ¿Cómo hacemos que un flemático se complemente con un buen carácter o transforme su carácter? Entonces, esa pasividad, esa indecisión hace que en las manos de Dios ya sea transformado en un pacificador, en una persona estable, diligente y perseverante. Un flemático puede llegar a ser un gran instrumento de paz, porque no le gusta el conflicto, no le gusta la pelea, no le gusta ultrajar. Entonces es una persona que puede llegar a conciliar muy fácilmente. Y de hecho, es una bendición cuando ya un flemático tiene un carácter desarrollado. Y cada uno de los caracteres, pues cada uno de nosotros que tenemos un carácter diferente es un complemento, es una bendición, porque eso es lo que Dios necesita. Dios no necesitaba que todos nuestros dedos de la mano fueran iguales. Si nosotros miramos los apóstoles, Pedro era un colérico, o sea, Juan era Mm, como más bien el niño consentido, era casi que flemático porque era solo ahí pegadito de Jesús. Estaba el incrédulo, mm, estaba, bueno, cada uno tenía una personalidad definida y Jesús no vino a cambiar la personalidad de ellos. Él no vino a decirle, Pedro, vas a ser ujú. ya un alma pura, no vas a alegar, no vas a ser explosivo. Pedro fue explosivo hasta el final. Pedro no cambió eso. Lo que cambió fue su carácter, que Dios lo desarrolló, que Dios lo fomentó y que Dios lo transformó en un líder, pero en un líder ya con amor, en un líder con fruto, en algo diferente. ¿Listo? Entonces, un flemático debe cultivar la diligencia y la valentía. Son los dos valores o las dos cualidades que debe
trabajar un flemático para que tenga un buen carácter. Y lo dice Gálatas 6:9 cuando nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos. Entonces, es muy importante, chicas, que nosotras vayamos identificando primero cuál es nuestro carácter dominante, nuestro temperamento dominante, perdón, cuál le sigue, cuál le sigue y cuál le sigue, ¿cierto? Y de ahí, cómo vamos a trabajarlo para mejorarlo en las manos de Dios. Y también empecemos a identificarnos de nuestra familia y cómo podemos ayudarles a mejorar el carácter. ¿Y por qué son importantes ahora sí los temperamentos? El temperamento te va a permitir a ti autoconocimiento. Y eso está ligado a una de las mentorías que yo les di sobre la autoestima sana. Entonces, él te va a permitir, tu temperamento te va a permitir descubrir tus fortalezas, tus áreas débiles y te va a ayudar a entender por qué reaccionas a veces de ciertas maneras o de otras no, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona, pues hablo de mí porque no puedo hablar con ustedes ahorita en este momento, entonces me pongo de ejemplo, pero yo tengo un instinto de protección muy grande. Y yo no pienso en las consecuencias en el momento, yo soy real, o sea, yo reacciono ante situaciones de peligro de mi familia o mías sin pensarlo, o sea, tengo que defenderlos de un perro agresivo, de un ladrón, yo me meto, no lo pienso, pero después de que pasa la situación, uy, ahí sí ya me da miedo, me da de todo, pero en el momento no. Entonces, ese autoconocimiento me permite entender por qué yo tengo ciertas reacciones, por qué mi temperamento a veces es así y qué me falta por arreglar o solucionar en las manos de Dios para que mi carácter sea el mejor. La palabra de Dios dice en el Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame. Y eso lo hacemos a diario. Señor, dame paciencia. Claro, te pone quien te cierra en el carro, te pone una persona en tu trabajo insoportable, te pone en la tienda alguien que te atiende mal o en el restaurante. Señor, dame paciencia. Ah, todavía quiere más. Bueno, listo. Entonces, venga. Y sigue el Señor probándote, como dice aquí, conoce mi corazón y pruébame. Dios ya nos conoce. Él, Él nos prueba para transformarnos. El oro con el fuego se purifica. Nosotros igual. Nosotros somos procesados a diario. Entonces, otra cosa que hacen los temperamentos es mejorar las relaciones, darnos relaciones sanas. Cuando comprendemos por qué los demás actúan diferente a nosotras, evitamos juzgar, valoramos, sentimos empatía y nos ayuda como a ver lo bueno más que lo malo en las personas. Por eso es importante cuando ya identificamos los temperamentos. También es importante porque la palabra de Dios lo dice en Colosenses 3:13, soportándose en unos a otros y perdonándose unos a otros. Mire que es tan claro que, ¿qué significa soportar? Aguante. Él me está diciendo si quieres, si te cae bien, si es una buena persona. Soporte, mi hijo, soporte, aguante, él es diferente, o sea, sorry, es así. O sea, yo creo que Dios a veces se ríe y dice, ay, está otra vez poniéndome problemas. Sí, pero soportemos, aprendamos a tolerar las diferencias de los demás. Y dice, perdonándonos todos los días, a toda hora, debemos estar trabajando el perdón. Así de sencillo. Para poder tener relaciones
sanas. Otra cosa que hacen los temperamentos sanos es darnos crecimiento espiritual. El Espíritu Santo trabaja en nuestras debilidades y nos ayuda a producir fruto. ¿Y cuál es el fruto que nosotros debemos producir? Amor, paz, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Ese es el fruto que Él nos está pidiendo. Eso, lo que está en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. Ese es el verdadero crecimiento, porque cuando tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, el colérico se vuelve un buen líder con mansedumbre. El sanguíneo se convierte en una persona supremamente alegre, pero disciplinada. El melancólico es una persona supremamente sensible, pero llena de fe. Y el flemático se convierte en la persona pacífica, pero diligente. O sea, nuestras debilidades en las manos de Dios son transformadas. Es así de sencillo. Herramientas. Los temperamentos nos producen herramientas para servir. No solo en una iglesia, nosotros le servimos a nuestra familia, nosotros servimos en el trabajo, nosotros le servimos a los vecinos, nosotros servimos a nuestros hijos. O sea, hay muchas áreas y a muchas personas a quienes servimos. Entonces, los temperamentos vienen y el carácter bien tratado nos ayudan a prestar un buen servicio. ¿Por qué? Porque el colérico ayuda a liderar proyectos, ¿sí? Un sanguíneo es espectacular para motivar, para evangelizar, por ejemplo. Un melancólico enseña con delicadeza y con detalle. Y un flemático ayuda a aconsejar. O sea, miren cómo las debilidades se convierten en fortalezas que hacen parte de un ensamble para ayudar a desarrollar muchas cosas en muchas personas. Entonces es muy importante que nosotros le demos el lugar a Dios para que realmente Él nos enseñe a controlar nuestro carácter, a transformarlo y a complementar el temperamento con el que nacimos para que podamos ser esas herramientas útiles y valiosas en las manos de Dios. ¿Listo? Un buen carácter, ya para cerrar, tiene unos elementos: integridad, dominio propio, responsabilidad, humildad y amor. Proverbios 27. El justo anda en su integridad, dichosos serán sus hijos después de él. Entonces, muchos problemas en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana es por falta de moldear el carácter. Así de sencillo. No es más. Es muy fácil uno empezar a trabajar en las cosas que Dios nos pone. ¿Quién lo hace difícil? Nosotros mismos. Nosotros a veces alargamos los procesos. Nosotros a veces le decimos a Dios, apriétenos otro poquito, que es que todavía no doy. Entonces, mi consejo para hoy, chicas, es aprovechemos las fortalezas. Voy a ver cómo les subo esto en unas diapositivas bien bonitas y se los mando como material de apoyo, como un taller, para que lo tengan y sigan trabajando en los temperamentos y en el carácter. ¿Listo? En este momento me despido de las del Facebook, de las personas que nos acompañaron. Sigo con mis chicas de Zoom porque tengo un anuncio para hacerles. Bueno, bye bye. Bueno, ya se fue Facebook. Ahora sí estamos solitas. Quiero ver a Valdis, quiero ver a Angelita, quiero ver a Anita, quiero ver a Sandrita. Sí, sí, por favor me regalan camaritas un ratico. O ya se durmieron. Mm, mm.